Ahí está. Ahí estamos grabando. Perfecto. Entonces, Mara, pues yo soy Andrea Vallejo. Es un placer que te hayas tomado el tiempo de poder platicar conmigo. Di contigo porque la vez pasada, ya ves que te mandé un mensajito. Tuve oportunidad también de platicar con una amiga tuya, Abelina Lesper, amiga quien mis amigas y yo admiramos. Qué bonito, ¿no? El grupo de amigas admirándose entre ellos. Y Abelina también, una delicia platicar con ella, y justo al final de la conversación nos compartía que una de las últimas preguntas era precisamente en qué proyectos estaba trabajando actualmente, y súper emocionada nos comentó sobre un libro. Después de toda la plática, no sé si tuviste chance de verla, que hablamos de todos los artistas, ya sabes cómo Evalina se explaya y demás, y pues uno hay que dejarla hablar porque es muy bonito todo lo que ella tiene que aportar, ¿no? Una lumbrera. Muy, me muy da impresionante. Mucho gusto, Andy, sí, me da mucho gusto, Andy. Bueno, yo no sé si te puedo decir Andy, ¿verdad? Claro que sí, tú me puedes decir como Es, quieras. Me encanta encontrarme con personas como tú porque pues somos, obviamente yo también soy seguidora fiel y fan, siempre me lo recalco, soy fan número uno de Avelina y bueno, como tú dices, ha hecho tanto trabajo solitario, entre comillas, Claro. de ¿verdad? De verdad, pues algo muy titánico en lo que es el verdadero arte en México. Completamente. Y que era lo que yo le decía, era la postura con la que defiende su punto de vista y cómo lo integra con elementos y evidencias, ¿no? Que te deja casi desarmado cuando alguien pretenda defender lo que a ella le llama arte VIP, ¿no? Y es impresionante. Pero retomando un poquito esto, obviamente la introducción en este caso, que va completamente hacia ti, al final le preguntamos a Avelina sobre el proyecto en el que estaba colaborando, o en los proyectos en los que estaba participando, y discretamente mencionó por ahí que hay un libro que está haciendo en colaboración junto contigo y creo que este libro solamente es junto contigo. Hubo otro libro que lo tengo por aquí, La teoría de mis voces, que al ratito me platicas por ahí de este otro libro, que honestamente no he tenido la oportunidad de leerlos porque apenas te contacté y comencé a empaparme con tanta información pudiera, y pues que venga también como la recomendación de Abelina Lesper, dijimos, vamos a ver qué es lo que Mara tiene que decir. Y sorpresivamente, Mara, mira, honestamente yo no te conocía, o sea, me llamó la atención precisamente porque Abelina te menciona y dije, bueno, Abelina, después de mencionarme 250,000 nombres de artistas, de museos, de estilos y demás, y que nombre el nombre de una mujer y que aparte haga referencia con que contigo está trabajando, por lo menos mi curiosidad no se estuvo quieta. Y por eso, pues también yo quería agradecerte el tiempo que me das de hacerte mis preguntas, de platicar. Esto es un espacio en el que busco orientarnos hacia la reflexión, de todo un poco, ¿no? O sea, si hay crítica, hacer la crítica, si hay que aplaudir cosas, hay que aplaudirlas. No hay una línea de tiempo que hay que seguir, podemos hablar tanto del futuro como del presente, del pasado, volver, regresar, y, y no, es un poco orgánico esto, ¿no? Entonces, yo tengo Me fascina. ¿cómo se dirá? Yo creo que la costumbre heredada de mi mamá, de siempre que vea una pieza de ropa que me parezca bonita, chulearla, ¿no? Y qué bonito se ve tu blusa, qué bárbaro, me encanta. Gracias. Qué Me encanta el amable. color, me encanta cómo Gracias. destallas. Me gusta mucho la palabra chulear. Muy bonita y me recuerda hace Muy poquito, nuestra, ¿no? sí, no, para nada. Hace poquito hablaba con una amiga sobre arquitectura y encontré unas frases bien interesantes de Luis Barragán, donde él comentaba que el mexicano porta el color, a diferencia a lo mejor de otros lugares donde las personas portan el color por lo que el color representa. El mexicano usa el color
por lo que le hace sentir. Entonces, si seguimos como esa línea, ¿cuántos colores hay en este momento en tu vida? Y qué maravilloso. Por lo menos el día de hoy, qué bonito. Sí, gracias. De nada. De hecho, Cuéntame. acabo de descubrir por la artista Paola Celada, quien fue la que me ayudó a engranar lo que es la teoría de mis voces con sus dibujos, que son, para mí son una preciosidad o un preciosismo. Em, Ella me menciona, siempre pensé que el verde era como el verde color de la esperanza, y no es así. Entonces el amarillo es el color de la esperanza. Y ahora, qué chistoso que lo mencionas, ¿verdad? Porque estás vestida, ¿verdad? Y tú Yo creo tienes que lo hice un poco tonitos de adrede. amarillo también. Sí, lo hice un poco adrede porque yo creo, Andy, que en esta época tan difícil para el mundo, pero sobre todo para México, yo sí quiero mencionar que me siento melancólica, un poco triste por el hecho de que estamos pasando por tanta dificultad, ¿verdad? Desde emocional, psíquica, y obviamente em, me gustaría hablar ese tema porque para mí el arte es una manera de rescatar a las personas su dignidad. Absolutamente de acuerdo. Inclusive rescato algo que Abelina dijo en la entrevista, donde el arte es el alimento del espíritu. Y tú también lo mencionas en muchas entrevistas y participaciones tuyas obviamente en internet, donde las tres coincidimos en eso, el arte como el salvavidas de una sociedad, el arte como el alimento del espíritu, el arte como lo último que nos va a rescatar de esta psicosis colectiva que no hay una persona que no se haya hundido en esto, ¿no? Inclusive este mismo programa va en relación un poco como a acercarme a la gente, acercarme a las personas. Yo era una persona que consumía muchísimo arte, iba mucho a museos, iba a galerías y demás, y ahorita que pues no lo puedo hacer porque todo está cerrado, el arte te llama y siempre va a buscar la manera de acercarte, y ahorita me parece una manera pues bien interesante y muy diferente de acercarme, ya sea a quienes gestan el arte, a quienes lo promueven en este caso, o artistas mismos, o personas que como tú has vivido, o sea, literalmente, quienes no tengan la oportunidad de conocer la biografía de Mara, aquí le iremos contando. Mara nace, crece, se desarrolla desde el arte en sí, porque voy a hacer un pequeño paréntesis. Mara es hija del señor Guillermo Sepúlveda. Quienes no sepan quién es el Guillermo Sepúlveda, para eso estoy yo, para contarles y actualizarles quién es el señor Guillermo Sepúlveda. Y por favor, Mara, si me llego a equivocar con toda la confianza del mundo, corrígeme o mejórame sin ningún problema. El señor Guillermo Sepúlveda es el dueño y galerista de Y mira, primero arte actual comenzó papá, mexicano. exacto, arte Ujú. actual mexicano, que comenzó en los 70s con Exacto. la primera galería aquí en el norte del país, en donde, pues, Andy, impresionante, otra versión titánica, ¿verdad? Su mentora, gran mentora, fue siempre em, esta mujer que tenía a Diego Rivera y bueno, a todos estos tremendos, a Frida y a, ¿verdad? Inés Amor, la galerista Inés Amor. Ok. Y papá fue, sí, quien casi después de fallecer esta mujer extraordinaria, como que fue un heredero, por decirlo así, pero a él le tocó iniciar la carrera en el norte del país, donde aquí solamente, bueno, no es solamente, porque realmente también fue un trabajo enorme lo que es la Claro, industria del país, pero faltaba la cultura. Y entonces papá fue quien completamente.
que me llama poderosamente la atención, porque si hay algo que tenemos que recordar y que no he mencionado porque no hay orden en esto, es que Mara, ella, estás en Monterrey, ¿verdad? Tú vives en Monterrey. Sí, así es. Yo vivo en Monterrey, esta es tu casa cuando quieras. Ay, muchas gracias. Ni me lo digas, ¿eh? Porque al ratito tomo un vuelo y ahí estoy, que estoy buscando cualquier pretexto para volver a Monterrey. Le comentaba a Mara que yo estudié en Monterrey. Yo en el 2009 me fui a vivir a Monterrey, ciudad que nunca había visitado antes y de la que una vez, tú a Monterrey lo amas o lo odias, o sea, no hay un término medio. Y yo soy del team que lo amó. Monterrey me pareció una ciudad que funcionaba de una manera absolutamente única a cualquier otra ciudad, la combinación de su cultura, su arquitectura, sus espacios artísticos. Yo vengo de Nogales. Nogales es una ciudad muchísimo más chica en relación a Monterrey, con una cantidad muy limitada de espacios culturales. Y entonces yo llegar a Monterrey donde estaba el Museo Marco ahí impresionante y ligera, o sea, y accesible, la verdad, me permitía ir muchas veces al mes, ir a Marco, o sea, yo no recuerdo, por lo menos el tiempo que yo estuve ahí, aprovechar los días que era gratuito, que era como medio incómodo porque implicaba que iba a haber muchísima gente, pero uno busca esa Oye, experiencia. hacer fila, ¿no? Como en Bellas Artes a mí me tocó en México. Por supuesto. Y Abelina habla del ritual de ir al museo, o sea, de lo que comprende la experiencia completa, de arreglarte y empezar a pensar qué es en lo que te puedes encontrar por allá. Y porque vas a la nada, o sea, no sabes qué te esperas. Al menos que ya hayas vuelto al museo, el museo significa otra cosa, ¿no? Y ese museo particularmente, por favor, quien nos esté viendo, quien esté escuchando, si visitan Monterrey, visiten sus museos. Es una cosa impresionante, bien cuidado, con atención de calidad. Los tours guiados que yo tomé eran espectaculares, que luego platicaremos un poquito de eso. Pero bueno, regresando al tema, tú naces Ujú. en una familia donde el arte es fundamental para el crecimiento de tu familia. Platícame qué fue crecer entre artistas, entre obras. En un video dices que yo no les temo a los artistas, a mí ellos no me intimidan en lo más mínimo. Y yo, wow, qué fregón debe ser eso. Platícame cómo fue y alguna anécdota. Sí, claro, con mucho gusto. Pues primeramente, gracias, no te he agradecido por invitarme y la verdad es que me siento muy contenta porque nuevamente lo menciono, o sea, eres una joven que luego comienzo a ver que tienes una inteligencia muy rápida y muy directa y me gusta Gracias. mucho tu forma como de estar actualizada. Yo no sé si yo tenga esos datos. Ah, Pero porque yo pasé mucho tiempo en internet. Oye, es lo pero, mínimo. Si voy a platicar con alguien, que la persona sepa que hice mi tarea. O sea, hay que ver por en dónde has supuesto, participado, claro. sí, te agradezco bastante y también me gusta mucho que hayas, mencionado a Monterrey como un lugar donde para ti fue un espacio de, pues, casi de parque, ¿no? De ir al parque. Aunque lo digas de broma, aunque la universidad obviamente representaba un reto en sí, adecuarte a una ciudad con una estructura tan interesante como la de Monterrey, es que quizás para quienes son de Monterrey no lo noten tanto, pero por ejemplo, en cuestión de música, que era lo que yo conocía, porque honestamente cuando veo que Abelina habla de Julio Galán, que ahorita vamos a explotar el tema todo lo que da, me di cuenta que yo conocía el arte, pero desde la escena musical. O sea, todos los artistas músicos y cantantes que Monterrey estaba lanzando al resto de México, pues en Nogales por lo menos era como, wow, qué fregón, existe esta banda, existe esta otra, inimaginable que algún día yo iba a poder estar en una ciudad en la que escucharlos era como parte de la dinámica misma, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de Kinky, estoy hablando de División Minúscula, que aunque no son de Monterrey, utilizan Monterrey pues como la plataforma gigantesca para impulsarte al resto de México, ¿no? En el norte de México.
Y Sí, qué interesante que tomas eso de referencia, porque efectivamente la música, yo pienso que o sea, bueno, hay una maravilla en la música que se dice que es como la cultura de todos, ¿no? O sea, ujú, a través de la música todos nos unimos, no hay manera que te desintegres. En el arte plástico o en la pintura o ya sea en la escultura o ujú, en la danza clásico contemporánea, yo creo que ahí es donde empezamos como a patinar, ¿no? Unos para un lado u otros por otros, por distintos gustos. Pero sin claro, embargo, la música es algo bien padre que mencionas, porque es cierto, em, casi siempre no importa el género, eh, es donde nos encontramos con más como referencias también, ¿no? Tanto claro, emocionales como culturales, como yo vine de aquí, yo puedo cantar así, ¿no? México, claro. tiene una voz propia en su música y es una primera referencia a lo artístico. Sí, maravilloso. Y el norte tiene una voz muy evidente y la música conforme te vas acercando a la ciudad, porque lo importante es, yo creo que es como presentarte vulnerable ante la ciudad y que te venga toda la información que la ciudad tiene que presentarte, ¿no? Me llamaba mucho la atención el acordeón, cómo se escuchaba en Monterrey. Yo decía, ¿cómo? No puede ser. O sea, porque en Nogales no era tan común. La referencia que yo tenía era de mi ciudad, ¿no? Y quizás ciudades circunvecinas. Y como Nogales es frontera, quizás yo estaba más influenciada, o evidentemente estaba más influenciada por bandas de Estados Unidos que por bandas mexicanas, pero de repente me di cuenta que las bandas estaban ahí muy presentes. Total, me voy a Monterrey, una ciudad preciosa, llena de montañas, con un clima desafiante por lo menos, y que sí requiere una actitud bien puesta para querer vivir en la ciudad. No cualquiera puede con la carga de vivir en Monterrey, ¿no? Y de repente te vas Sí, es encontrando, claro, como claro, una sobrevivencia al desierto, ¿no? También, o sea, somos completamente. desérticos. Pero al mismo Entonces, es tiempo, con como este potencial industrial gigantesco, están las grandes corporaciones, o sea, es una ciudad que lo tiene todo. Y te fijas en la estructura del arte, cómo la va teniendo y quiénes la van tejiendo, que es lo que me encantó de tu historia, quiénes van tejiendo como ujú, junto con tu familia, ¿no? La estructura de no ujú. solamente el arte de Monterrey, sino el arte mexicano en el mundo, como un poquito de la diplomacia desde la industria del arte en el mundo. Entonces, platícame otra vez cómo fue crecer en esto. Pues, fue, hay 2 palabras que quisiera decir. Una fue muy natural. Para mí, desde niña, pues, yo recuerdo y y también me comentan mis padres que por ejemplo, las primeras personas que me cargaban de la cuna fue el maestro Rufino Tamayo. Entonces, desde entonces, para mí, obviamente pasaron por mi casa, pues, el maestro que tanto nos dejó en lo que es la pintura hermosa, pero terrorífica, que fue el maestro Arturo Rivera. También Alejandro Colunga en, momentos muy espectaculares de su carrera, pues, vivió en mi casa. Filemón Santiago estuvo con nosotros. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y también como que generalmente, a Mara, pero los ¿cómo te los presentaban? ¿Cómo platicabas con ellos? Te decían de que, ay, tu tío Rufino, o sea, ¿cómo era esa relación? No me no, imagino. no, papá siempre tuvo una como un gran respeto Ok, hacia la cultura y hacia el trabajo de los artistas. Y claro, lo que sí recuerdo es que, a todas las cenas nos incorporaban. Yo tengo un solo hermano, ok. y nos incorporaban a estar ahí y cuestionar incluso a los maestros. Entonces, el maestro Felgueres también, Manuel Felgueres, que en paz descanse. Qué hombre tan magnífico y tan inteligente y tan, ¿sabes qué? Era una figura, pues, chistosamente bastante, como entera, Ok. ¿sí?
generalmente el artista es muy pasional, muy extrovertido, excéntrico, les dicen los locos por ahí, ¿no? Eh, Claro. Y con orgullo lo aceptan, ¿no? Así de, sí soy. Sí, por supuesto, porque viene parte de su naturaleza, ¿no? Como tú dices, el desafiar, pues, las posturas o futurear, muchas Claro. veces ven más allá ¿Y qué de les lo preguntabas? pues, muy bonita pregunta, pero fíjate, yo desde niña fui muy curiosa y muy callada. Callada. Yo tuve un problema de movimiento, sí, Okey, muy callada, era muy reservada. Observaba bastante, porque yo creo que hubo una fragmentación el inicio de mi vida, que, yo tuve 3 operaciones de corazón abierto okey, y no sabía. por eso sí, me operaron en Houston de emergencia, con el doctor, otro genio, Denton Cooley. Y bueno, la portada de mi primer libro es un corazón pintado, dibujado más bien, perdón, por Paola Celada, con todas estas venas, ¿verdad? Porque el problema mayor fue que la vena aorta se me colapsó y pues paré de respirar. Entonces, de Guau. ahí inicia esta guerra de sobrevivir, o sea, hablando de la sobrevivencia de Monterrey y de que la vida siempre está por delante de la muerte, Claro. sobre todo en el arte. Yo creo que es una manera también en que los artistas nos hablamos con la muerte y que nos recordamos nuestra propia mortalidad, ¿no? Día a día. Y tus y, por ejemplo, esa Entonces condición de tu ujú. corazón, ¿cómo crees que haya afectado a tu sensibilidad en relación al arte? O sea, ¿interpretaste el arte de manera diferente? ¿Comenzaste a interpretar el arte de manera diferente o? Sí, mira, yo creo que yo no me di cuenta. A mí, hay personas que tienen, pues que se descubren muy al principio de sus vidas, saben a qué vienen a ser, ¿no? Yo tuve una infancia muy buena y pues unos padres extraordinarios, una abuela también extraordinaria, en donde yo me podía como colgar en ellos y Okey, observar, te digo, lo que hacían en la ciudad y cómo trabajaban para impulsar, no solamente el arte, sino la educación. Y lo vuelvo a okey. decir, la ciencia y en sí lo que es, imaginar, ¿no? Las posibilidades que cada persona podían tener en sus vidas. Yo creo que en particular fue siempre lo tuve. Yo fui una niña que inventaba historias hasta de la propia pared. O sea, de hecho, yo hablaba sola con la pared O sea, no me y me sorprende, siento inventaba que fuéramos amigas y hubiéramos tenido la misma edad, era de: "Sí, Mara, hablemosle juntas a la pared". este, mi hermano, que es un poco más pragmático, se decía: "Papá, mira, mi hermana no está hablando con nadie". Y eran horas, quién sabe qué tanta cosa decía, ¿no? Me inventaba novios, historias románticas, etcétera. Pero, yo creo que, okey, volviendo a tu pregunta, sí, yo pienso, mira, el inconsciente, siempre guarda las cosas y muchas veces no sabemos qué es lo que guarda. Claro. Yo creo que otra vez, o sea, a través del arte es una manera como de desconfigurar esa, pues, esa respuesta que todos buscamos, ¿no? De por qué estamos aquí. Y en mi caso, a partir del corazón, pues bueno, fue una lucha bastante tremenda. Pero te digo, me tardé casi 40 años en decir: "Soy artista". Pero, ¿por qué? O sea, si vienes como de estas bases que resultara como tan obvio que o por lo menos tenías las puertas abiertas para que si decidieras ser artista, ahí estaba, ¿no? Papá tiene una galería y, pues, los papás hacen lo que sea por impulsar el talento de los hijos, ¿no? ¿Por qué te tomó tanto Ujú. tiempo? Precisamente por eso, cuando tienes,
pues, alrededor tuyo tanto talento y tanto yo a papá lo veo como un genio. También siempre me decía: "Recuerda que, pues, el arte es una vocación, no es algo que tú escojas, sino que te escoge". Es como Ujú, la medicina, tú no puedes ser médico nada más porque decido ser médico, no, hay algo interno que te impulsa a acabar la carrera de medicina y ser un buen médico, no es simplemente eso, sino que el alma claro. es curar a las personas, ¿no? En el artista, yo creo que pasa lo mismo, es sanar, sanar al hombre por medio del arte. Y, me tomó mucho tiempo porque como tenía tantas personalidades o personas como yo las veía muy gigantes, ¿no? Y yo decía, para mi pequeñez, no, yo no soy artista. No lo puedo creer. Sí, sí, Pero no, habla, no. pues, de las inseguridades normales. Todos tenemos inseguridades y todos nos cuestionamos en algún momento o no nos sentimos suficientemente capaces, ¿no? O sea, como que nos falta, no lo sé, a veces tomar el riesgo o a veces platicar con la persona correcta como para, o sea, Sí, de estallar y volver acuerdo. a estar. Sí, de hecho, te digo, yo nunca dejé de escribir, o sea, desde niña tenía mis historias, pero también tiene que ver que fui una niña muy protegida. Entonces, al ser protegida puede ser un doble filo porque no tienes que sacar la garra, no sé si me Claro, explico, o claro que luchar yes. por, como decir, soy artista y voy a decir, yo también tengo una voz interesante y que aportar, no. No lo tienes que hacer. O sea, si no lo quieres hacer o te haces o sea, pues la loca que pasa el tiempo, puedes quedarte callada. Pero bueno, sin embargo, yo creo que hubo momentos muy duros en mi vida, como fue la muerte de Julio y la muerte de mi abuela. Me marcaron para toda mi vida porque a partir de ellos dije, creo que me he quedado como sin 2 bastones muy importantes que para mí figuraban el hecho de no querer hablar todavía. Estas personas que se convierten como en las columnas vertebrales de nuestras vidas, ¿no? Y que van, conforme Totalmente. la vida va avanzando, vamos teniendo diferentes columnas vertebrales. Yo creo que eso es maravilloso. Y comenzando a hablar de Julio Galán, fíjate que en todos los videos que me aventé, blogs que me aventé me refiero, soy un poco bronca al hablar, ¿no? A aventar me No, refiero mi padrísimo. ejercicio periodístico de previa Ah, investigación, no, no, que me suena a la fascina. altura. Me encuentro, Oye, ¿altura de quién? mande, Porque ya estoy bien chaparra. a la altura de quién. Es que, ¿sabes qué? Siento que no me sale ser pretenciosa, quisiera, o sea, puedo sostener conversaciones con ese nivel, pero más fluido, más a gusto, más orgánico. Yo creo que si algo nos dejó la pandemia es que ay, o por lo menos a mí uno de los aprendizajes fue como, sé más tú, o sea, no hay tanta necesidad de tanto alarde y tanta No, ultradiplomacia, ¿no? O sea, venir más natural, más transparente y funciona también. exacto, es lo más bonito. O sea, yo Claro. sí, de transparencia es pues, es Entonces, lo que hay, ¿no? es lo que hay, exacto. Y a quien no le guste, pues ni modo. Hay mucha gente en el mundo. Ay, miren, el sol sale para todos, material hay para todos. Yo estoy disfrutando enormemente platicar con personas que me parecen que tienen vidas interesantes o que hay procesos rescatables que vale la pena aprender de ellos. Y ahorita que estoy como intentándome reincorporar al mundo del arte, pues me topo contigo, con tu maravillosa historia y como por rebote encuentro la vida de Julio Galán. ¿Y quién es Ujú. Julio Galán? ¿Qué encontré un poquito sobre Julio Galán? Es un artista, era un artista porque ya falleció, era un artista originario de Coahuila, que Coahuila, Ujú. para quien escuche esto y no sea de México, es de los estados que están en el norte de México. Esto tiene mucho que Ujú. ver porque pues México es un país gigantesco, ¿no? Y la cultura cambia mucho de región en región, como sucede en cualquier país de proporciones territoriales muy grandes. Lo que sucede en el norte del país, particularmente, obviamente el machismo está en
en todo el, en todo el territorio Territorio, nacional. ahora sí que en el país entero, ¿no? Así es, en todo el territorio nacional no hay una sombra en donde diga aquí no hay machismo, eso no es cierto. Desafortunadamente todavía estamos luchando contra eso, luchando contra, pues no en contra, sino a favor de un cambio como mental. Ya es hora también de romper viejos paradigmas y demás. Y pongo un poquito en contexto sobre cómo es Coahuila para entender que el artista Julio Galán viene de ahí, pero no, aparentemente no hay un reconocimiento en su tierra natal y encuentra un refugio como en Monterrey. Yo me quedé perdida para ver si tú me puedes ayudar un poquito, porque la primera referencia que tengo de él después de su nacimiento es él llegando a la galería de tu papá como con unas capas, o sea, ya empezó interesante la historia. Ya hay una persona con chofer, porque Julio Galán llegó con chofer y tenía como 8, 9 años, o sea, otra vez, un niño de 8, 9 años llegar con chofer a una galería vestido con capas. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿quién era Julio Galán? ¿En qué momento lo conoces? Platícame, Mara. Mira, muy, muy buena pregunta. Mira, Julio Galán va a ser el infinito. No, no vamos a poder acabar ni abarcar lo que fue un genio. Es como si habláramos de Pablo Picasso o como si habláramos de Modigliani. Son seres tan profundamente especiales y tan únicos que pues siempre se va a quedar una historia como inconclusa o inventada, pero yo creo que también sabemos que por estas personas tan gigantes siempre va a haber historias también, pues, que se inventan y es lo rico de ellos, ¿no? ¿Quién era Julio? Mira, sí, bien dices, nace en Musquis, Coahuila, fue un niño donde su familia era la dueña de, pues, de este lugar, ¿no? Literal, Ok. O sea, del pueblo, del municipio. Ok. totalmente. Su abuelo casi fue el fundador. Venía de una escuela, pues, con una educación bastante refinada. Eso sí quiero recalcarlo porque Julio siempre fue un hombre de mucha cultura y con una educación casi de caballero antiguo, que es lo que a mí me Wow. fascinaba. Pero a él ¿dónde fueron sus Ajá. primeras clases? Ahí en Musquis. O sea, Sí, de ¿dónde? niño iba a Musquis y Ok, su abuelo en el ok, Monte, creo que lo tenían en el Montessori. ok. Y su abuelo le regalaba pues joyas para ponerse y trajes de militar hermosos hechos en Italia para irse vestido desde el kinder, así. Qué Y ahí belleza. empieza, sí, qué belleza. Y entonces, y él era también muy tímido. Bueno, eso me cuentan. Después lo trasladan a Monterrey porque pensaron que aquí había mejores escuelas. Te digo, la educación en esa familia siempre fue como, pues, bastante importante para los niños. Claro. Y lo mandan junto con sus hermanas acá a Monterrey, en donde lo inscriben pues, en una escuela de niños, de puros hombres, y pues siempre pintaba. Ok. Decía que desde niño dibujaba y no sabía por qué dibujaba ciertas cosas, pero que tampoco le interesaba, o sea, Averiguar. O simplemente, sea, esto es lo que soy. Listo. Ujú. exactamente. Y bueno, pasó después a la Universidad de Monterrey, donde se gradúa de arquitectura. Ok. Él no quería ser arquitecto, pero le pidieron una carrera para, ¿En qué año pues, estamos no hablando sé, esto? Para entrar en contexto. ¿En qué año entró él más o menos a la UDEM? pues yo creo que tendría como unos que 19 años, o Pero sea, ¿en qué ahorita año fue? tendría, 1900, mira, nada más Julio para ahorita situarme. tendría como, es que yo no sé de números, pero Ay, no Julio te tendría preocupes. como unos, ahorita como unos 60. ¿Y en qué momento lo conoces Exactamente. tú? Pues siempre, desde niña. Julio Galán efectivamente llegó a la galería de mi papá, iba todos los días llegando en un, creo que era un Jaguar negro, con un chofer de guantes blancos, tenía unos 8 años, iba vestido muy bien, muy recatado, de traje y corbata y dice papá que
no hablaba, entraba y se quedaba horas en la galería y sobre todo había un cuadro de Günter Guerzo, em, que era su preferido. Y entonces, pues pasaba horas y horas como analizándolo, hasta que un día volvió a los 19 años con su primer cuadro que se llama La Cena. Y Que aparte, perdón, cuenta tu papá, que me encantó la historia, ¿no? Cuenta tu papá que tu papá tenía dicho en la galería y a las personas que trabajaban ahí como no recibir ningún cuadro que no fuera aprobado por él previamente, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo como para llevar cierta administración y que aparentemente un día llega el cuadro de Julio Galán sin que tu papá se acordara porque precisamente había pasado mucho tiempo desde que el niño Julio Galán Baby iba a la galería hasta que ya convertido pues en un joven adulto, llega con un cuadro y pero aparte lo deja, o sea, me encanta porque se saltó como que no veía reglas, como que vivía o sea, eso me queda claro que vivía en otra realidad y me encanta y lo comparto. Entonces deja el cuadro y tu papá lo encuentra, a tu papá le dicen, ¿no? Algo así como, ujú, pues es que un amigo de usted llegó y dijo que iba a dejar un cuadro. Y tu papá, ¿de qué? ¿Cómo? O ¿de sea, quién? yo no Es sé de quién exacto. hablas. Ajá. Hasta que volvió Julio a preguntarle: "¿Qué te pareció mi cuadro? ¿Me recuerdas?". Y entonces dice papá: "Eras el niño", claro. Em, y bueno, así empieza con Memo, mi papá, y comienzan una carrera, obviamente, siendo él como su, promotor de su obra aquí en Monterrey, el primero, y lo impulsa. Pero, sin embargo, Julio sí sabía muy bien los límites, entonces construyó, muy bien aquí su centro, ¿no? Y después, cuando dijo: "No me puedo estancar", se fue a Nueva York sin pedir permiso ni perdón. Pero bueno, yo Pero acá en regresando, Monterrey ya estaba viviendo de su obra. O sea, acá en Monterrey él ya estaba exponiendo. ¿Cuál era la situación de Julio sí, Galán? estaba exponiendo, junto con otros artistas. Era como, ¿cómo se me hizo? Las exposiciones colectivas. Ajá. Sí, tenía colectivas porque, pues, era joven y para hacerle más como, pues, no barullo, pero sí Pero como divulgación, ¿no? resonancia, divulgación a su pues, a su profesión, ¿no? Claro. Y como estaba tan chico, pues, papá lo iba introduciendo ya con gente que obviamente tenía un poco más de carrera. Y bueno, son historias muy largas que ya Pero ¿cómo verán se en va mi libro. formando? No Yo te preocupes, platícame si quieres, así como lo que tenemos que saber de tu relación con Julio, porque después sí, me gustaría como adentrarnos en saber por qué es tan importante la figura de Julio Galán, porque no hay persona que no se refiera a él como, así como tú lo hiciste, o sea, como alguien digno de voltear a ver su obra si es que no la conocen y de traerla de regreso, de admirarla de regreso, de darle como esta posición de nuevo, ¿no? Post-mortem, de nuevo, conocer y darle espacio a estos artistas mexicanos y sobre todo el norte, porque también siento que el artista, por ejemplo, no sé si en el norte cuál pueda ser el referente, como un estado de Oaxaca que tiene una cantidad gigantesca de artistas que están constantes en todas las áreas, ¿no? Y que están constantemente enviando artistas al resto de México y del mundo. No sé cuál pudiera ser su equivalente en el norte. O sea, no sé qué estado podría ser, porque creo que mira, Coahuila, yo ajá, la verdad es que, yo te diría que no hay equivalente, y yo creo que por ok. eso la gente siempre o se espanta viendo su obra, o se fascina, o de alguna manera se manifiesta, ¿no? Julio fue único, en lo que es en la pintura del norte y también en su personalidad. Nunca claudicó a sí mismo. Y yo creo que es muy difícil tener una referencia. Obviamente sí, varios artistas después de él, mucho después de él, lo toman como un gran maestro o lo toman como algún tipo de referencia de su
forma tan tremenda y tan verídica de pintar, ¿no? Porque yo pienso que si la pintura no la haces con verdad, entonces no tienes nada que decir. En mi opinión, yo creo que Querétaro hay varios queretanos que a mí me gusta su fórmula y sin embargo no son Julios Galanes, son ellos mismos y por eso los hago como referentes. Por ejemplo, como un Rafael Rodríguez, una niña que me fascina que se llama Paulina, que de hecho ella fue alumna del maestro Arturo Rivera. Ok. Que es esta maravillosa obra que hace ella en sangre, ¿no? Y en terror, pero a su manera muy bella, muy elocuente y muy humana. También hay otro que me fascina, que también es de Querétaro y es Gonzalo García. Esta pintura tan, ¿cómo te diré? Tan sentida y tan llena de sentido a la vez, ¿no? Y bueno, pues... Hay un artista queretano que me tocó ver que tiene también su propia galería, pero se me está yendo el apellido, Santiago, refieres, y el nombre de su galería lleva el nombre de él. Entonces, regresando al tema de Julio Galán y esta personalidad desde tan chiquito, tan evidente, tan única, y había, aparentemente no le tenía miedo, no le temía, mejor dicho, a ser diferente, no le temía a presentarse original no, o presentarse vulnerable. no, porque para él el ser diferente era ser Julio Galán. O sea, ¿cómo te puedo explicar? No, cuando tú lo veías o le decías, ¿por qué eres tan distinto? Porque te respondía, ¿cómo? ¿De qué forma me ves distinto a ti? Él era Julio. Su manera de expresarse era desde dentro y no podía negarlo. Entonces, claro, obviamente que para nosotros de fuera veíamos esta como excentricidad, pero luego tenía también una mezcla muy hermosa en donde esa excentricidad se volvía profundamente humana. ¿En qué momento, Mara, te das cuenta? Porque uno no se da cuenta cuando eres amigo de la persona, simplemente la amistad nace y de repente volteas y ya pasaron 15 años de amistad con una persona, ¿no? Y dices, ¿cómo nos hemos soportado estos 15 años, ¿no? Pero lo aprecio y gracias. ¿En qué momento puede ser que te des cuenta que eres amiga de Julio Galán y que eres amiga? Por ejemplo, yo soy súper fan de los trabajos de mis amigos. O sea, si veo que alguien hace algo, yo voy y le aplaudo, voy y compro su ticket o voy y lo entrevisto, o sea, lo que sea que mis amigos hagan y que yo pueda como reconocerles, ¿no? Que me gusta lo que están haciendo. ¿Tú cómo le hacías? O sea, ¿cómo era tu relación con él? Mira, yo lo conocí, esto está muy, muy divertido y muy interesante. Ay, a ver, me Yo lo encanta. conocí cuando yo tenía 6 años de edad. Recuerdo haberlo visto en la casa. Mi papá viajaba toda la semana, se iba a la Ciudad de México porque obviamente ahí estaba pues las Todo. galerías más importantes y todo. Entonces, y aún vivía Inés y estaba también Juan Martín, me parece, la galería de Juan Martín. Mira, yo no soy buena para datos, No te discúlpame preocupes. si me equivoco. Y bueno, estaban todas las personalidades, era una época, los 80, donde obviamente estaba el fulgor de toda esta nueva era mexicana, Claro, ¿no? y las libertades nuevas, Sí, claro, y las falditas cortas, y la sexualidad, o sea, los 80 representaban un cambio y un movimiento disruptivo en todos los sentidos, que ahorita lo vemos ya como hace 40 años sucedió eso, ¿no? Pero lo que sucedió hace 40 años resulta que tiene percances en cómo vivimos el día de hoy. Por eso se me hace tan interesante saber cómo eran esas relaciones, perdón, y te sigo escuchando. no, por eso. Sí, sí, te entiendo y tienes razón. Total, papá se iba toda la semana y regresaba de trabajo y regresaba los fines de semana íbamos por él al aeropuerto, mamá, mi hermano y yo, con plancartas. ¡Ay, qué Ya bonito! sabes, cuando eres niño, Claro. ¿no? De bienvenido, Bienvenido, papá. papi. Ajá. Ah, te extrañamos. Este, sí, maravilloso. Y en una ocasión, él siempre, bueno, pues como buen genio que es mi padre, tiene como pues no sé si es la palabra correcta, pero un fetichismo a las cosas bellas y a las cosas que tienen historia, ¿no? A la historia y a la belleza y a la trascendencia. Claro. Entonces, en esta ocasión,
me llevaba a mí en una bolsa de plástico, bueno, no a mí, a Julio Galán, una recámara de muñecas antigua. Cuando yo la vi, pensé que era para mí, le arrebaté la bolsa y me quedé con ella. Pero el regalo era para Julio. Y ya Y el regalo estaba se lo trajo pagado. tu papá. ¡Wow! Y entonces le habla a Julia y le dice, Julio, tengo que decirte algo, pero mi hija tiene 6 años, vio la casita de muñecas o los muebles o el cepillito, ya Algo te sabes, llamó la atención, claro. eran muebles miniaturas maravillosos de, pues, sí la sacó de un anticuario, ¡Wow! que Julio la había querido por mucho tiempo y le dijo, pues Mara la tiene y es mi hija y no se la puedo arrebatar, tiene 6 años. No le voy a Y romper el Julio dijo, corazón de esa no, forma. exacto. Y Julio le dijo, no, no, esa recámara es mía. Yo la, yo, yo tengo que hablar con Mara. Y así fue mi primer encuentro. Cómo llegó Julio a la casa y me dijo, mira, podemos hacer un trueque, literal. ¿Qué? Pero a ver, cuéntame así llegó a tu cuarto, tú estabas jugando No, con... a la sala de mi casa estaban mis padres, pues obviamente era una niña, no me dejaban estar solo con un artista porque Claro, pues son tremendos. claro, claro. ¿Cuántos años Pero tenía sí ahí me Julio, más dejaban. o menos? ¿Tú 6 y él, más o? Pues mira, me lleva 23 años me lleva, entonces Ok, échale. 29 tenía Julio. ok, está. Entonces, pero sí, me dejaban opinar, me dejaban decir lo que yo quisiera y ¿Y cómo te ofreció el trueque? me dijo, Mara, sé que tu papá trajo una como mueblería de juguete antigua y quiero que sepas que esa mueblería era para mí. O sea, sí me dijo la verdad, pero yo sé que te gusta mucho. Yo en ese momento estaba jugando con esas piezas y me dijo, y vengo a hacerte una propuesta. Si tú me entregas esas piezas, yo me traigo de mi casa un cuadro que yo había pintado para ti antes de que tú nacieras. Wow, Y me trajo el cuadro de Mara y sus juguetes. Lo pintó en 1979 y yo había nacido en el 80. wow. No le dije nada, tomé el cuadro, le aventé las piezas de, de madera y me encerré con el cuadro dice mi papá que por días, o sea, no quería abrir mi recámara. Y bueno, ese fue mi primer encuentro, pero el único. Sí quiero decir que en esas épocas a mí me parecía como me daba mucho miedo cruzar, ok, mi casa era las habitaciones y luego pasabas como por un patio muy grande en donde era como una casa tipo Barragán, ¿no? Donde habían muchos muros para poner obras de arte y en algunos de ellos estaba pues Alejandro Colunga y estaba Rufino Tamayo y estaba Julio Galán y siempre pensaba, le tenía que llamar a mi nana para que fuera por mí porque le temía mucho la obra de Julio Galán, ¿sí? Para mí Wow. era una pesadilla. Te imponía, pues. Sí, era como, pues yo estaba pequeña, tenía 6, 7 años y con esta imaginación que tengo, yo creo que me imaginaba que los monstruos me iban a salir, los osos con garras, Claro. ¿verdad? Sus cuchillos, sus momias, Y me encanta, sus muñecas con los ojos, ¿no? me encanta esta anécdota porque coincide mucho con algo que encontré sobre él, que le encantaban los muñecos a él también. O sea, el regalo que le hizo tu papá, el regalo y el intercambio que hizo contigo, tiene mucho que ver, los muñecos, tiene mucho que ver su infancia. Sí, totalmente. De hecho, los trataba como hijos, como niños. Era muy divertido. Pero bueno, pasan, pues no sé cuántos años, pero yo cumplo 12 años. Él regresa por fin de Nueva York Ok, y lo vi por primera vez. Digo primera vez porque pues se fue, creo que 10 años ok. pasaron. Yo tenía 12, él tenía como 30 y tantos y regresa a Monterrey ya después de haber triunfado con Anina Nosei, la galerista, que tenía Basquiat y Andy Warhol, entre otros. Porque Julio conoció a Y Andy Warhol. sí, se conocieron y fue a través de Andy Warhol donde su obra, pues Andy lo vio, dijo, no, vio la obra de Julio en Nueva York y dijo, no, esto tiene que saberlo mi galerista y por medio de él se conjugaron varias partes, ¿no? Pues ahora sí que de la ecuación en Nueva York.
que también está Paige Powell y que era el asistente de Anina. Y bueno, ahí se conjugaron ciertas personalidades que lo hicieron, lo Claro, logró. y se expuso otra vez a este momento del tiempo en el que acordémonos, finales de los ochentas, en mediados de los ochentas, en Nueva York, donde los artistas ahí estaban y había mil cosas involucradas, o sea, la música que se gestaba, los artistas literalmente pintores, escultores que se estaban dando a conocer ahí, y ahí era como un hervidero, pues entonces sin Sí, duda alguna, algo te iba, era con un algo ibas a caldero, salir de ¿no? ahí. Era Sí, un claro, caldero era un caldero, era de, campo de cultivo para artistas. exacto, para artistas. Y cuando regresa, lo veo, bueno, papá le hizo una exposición de bienvenida y cuando lo vi entrar, pues sí te tengo que decir que me enamoré a primera vista. Es una historia que no sé cómo describírtela, pero ese hombre me cautivó y yo tenía 13 años y después me identificó entre la gente y me dice, tú eres Mara, la hija de Memo. Y le dije, "Ujú". Yo pues era muy tímida, recuérdalo. Entonces Ah, yo, es cierto, es cierto. pues sí, sí soy, pero así como, ¿verdad? Pero Sí, y sobre todo con personalidades grandes, como que me quedaba a observarlos y me dijo, necesito aire, ¿me puedes dar algún lugar donde poder respirar? Porque parecía una discoteca de escándalo, o sea, la galería, o sea, en la exposición, de la era, cantidad de gente que había ido a verlo. era impresionante. O sea, mira, sí recuerdo que hombres y mujeres le gritaban, le agarraban la ropa, o sea, le querían quitar cosas de su cabello, o sea, era una cosa mm, casi salvaje, o sea, Ok. sí, 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 suena salvaje. de su triunfo, ¿no? Sí. Y llegó, bueno, muy guapísimo. Además era un hombre guapísimo, parecía una, Era un una galán. estrella del cine italiana. Era un galán de galanes. Y te lo digo de verdad. Y a partir de ese encierro, que lo metía, la primera oficina que me encontré, se abanicaba él con un abanico que traía de Carey. Y a partir de ese día, pues le mandé un ramo de rosas. Me enamoré de su obra instantáneamente. Dije, por fin estaba ciega. Sí te puedo decir Claro. que estaba ciega ante su grandiosidad. Es que Pero uno yo, tiene que crecer para poder reinterpretar la obra, para poder volverte a acercar, porque no eras la misma persona que la viste cuando tenías 6 años, a lo mejor, a ujú, 6 años después ya habías vivido muchas más cosas, ya estabas convertida en ujú. una preadolescente y tu manera, tu propia cosmovisión había cambiado, por supuesto. Sí, totalmente. Y a mí me pasó, bueno, puede pasar varias situaciones. Generalmente, pues la gente tiende a enamorarse de la obra primero y después o nunca conoce al artista, Ujú, o después conoce al artista y se desencanta, o ujú. pueden pasar miles de cosas, ¿no? En mi caso y en el caso de Julio, hablando del tema de Julio Galán, para mí fue primero, yo me enamoré de Julio Galán y yo creo que Julio Galán es su propia obra. No le quiero restar obviamente su Claro. genialidad en su pintura, pero Julio era un performance todo el tiempo, a todas horas. Y era como una adrenalina, era como si te hubieran inyectado, ¿qué es lo que se inyecta así tremendo? Ay, no, no sabemos ni de matemáticas Heroína, ni de drogas. heroína. Ah, ok, ok. Haz de cuenta que sentías ese shot de adrenalina digo, yo no he probado drogas, pero Ujú. he conocido gente que me narra, ¿no? Sus historias y son estas Como como éxtasis shocks, los incontrolables, ¿no? éxtasis Ujú. incontrolables, exactamente. Y así fue lo que me pasó con su persona y el siguiente día le mandé un ramo de rosas gigantesco diciéndole que muchísimas gracias por haber
habernos exhibido su persona y su obra, ¿no? Reciente. Y recuerdo que mi nana, yo tenía una nana maravillosa, y me dijo, está Julio en el teléfono, y yo, pues quiero hablar con papá. No, me preguntó por ti, por Mara. Y fue, a partir de ahí fueron 7 horas en el teléfono y nunca más nos volvimos a separar hasta su muerte. ¿Qué platicaban? ¿Qué te platicaban? Te pregunto porque todavía hasta ese momento había muchísima diferencia de edad que no es necesariamente algo que fuera en contra de una relación con la persona, porque pues eran como las personas con las que tu papá trabajaba y tú ya sabías quizás un poco el tema, pero platicaba un poquito de esas conversaciones, o qué te acuerdas de platicar con él. Mira, Julio siempre fue muy inteligente y como te vuelvo a repetir, Julio era un hombre que manifestaba el futuro y no volteaba para atrás. Entonces yo creo que conmigo o con otras personas, porque yo no fui la única, Ujú, obviamente, claro. o sea, tenía muchas amigas, muchos amigos, mucha gente que lo quería, pero en esa época me tocó quererlo. Y yo creo que se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar con esta persona. O sea, yo teniendo 13 años, fue el primero que me dijo, tú vas a ser poeta, tú vas a ser escritora, tu vida va a ser muy distinta y no le temas a las personas, nunca le temas a la vida. ¿De qué me platicaba? Platicábamos de todo. Era un hombre pues desde sus exposiciones, cómo las iba a preparar, a veces decía, es que ya me diste una idea, me voy a tener que ir a pintar, Wow. platicábamos de ir a ver películas, le encantaba una de Bram Stoker que se llama, bueno, no sé, Drácula, de este hombre fantástico, Coppola, de Francis Ford Francis Coppola, Coppola. el director, entonces veíamos películas, le encantaba la música, bailábamos mucho, me dibujaba, me pintaba, me decía que era la niña más hermosa del planeta. Qué manera de ser musa para él. Me recuerda una entrevista que Avelina en su sección de Milenio le hace a la maestra Julia López, donde precisamente Julia había sido musa de muchos otros artistas, ¿no? Que también la dibujaban y le decían, a ver, negrita, ponte aquí. Y que me encantaba porque ella, igual de morenita que yo, y representaba como la mujer mexicana por excelencia, ¿sabes? Y qué belleza que tú también haya sido musa de Julio Galán. Y ahorita que hablas de sus características y que dices que bailaba, que le gustaba el Y era muy cine, simpático, también, era muy sangre simpático. liviana, Yo, como diríamos. uf, súper sangre liviana. Uf, ay, esa Él gente me cae era, bien. sí, era un tipo que se reía a carcajadas Ay, qué rico. y que lo único que se tenía en serio era su trabajo. O sea, sabía perfectamente muy bien en qué posicionar sus cosas, ¿no? De la Ahí no vida. había juego, claro. Sabía en dónde sí y en dónde no. Y te digo que ahorita que me dices algo de que a él le gustaba bailar, ayer estaba platicando con un amigo y le digo, fíjate que mañana voy a platicar con Mara Sepúlveda y mi amigo es de Monterrey, entonces como para ponerlo en contexto, ¿no? Y me dijo, pues no ubico precisamente, me dijo, pero a ver, dame más contexto. Y le mencionó a Julio Galán y se quedó paralizado, así de, a ver, ¿cómo? Y ella lo conoció y yo, sí, su papá aparte fue gran promotor del arte de Julio. Y luego me dijo, tienes que preguntarle o como que tenemos que hablar sobre una. Y se emocionó tantísimo contándome esta anécdota de Julio Galán en un concierto que creo que se llamaba Monterrey 400 algo, por allá como de los 80s o quizás inicios de los 90s, que se presenta Alaska y otra artista y como que a Julio lo invitan al escenario y él hace el performance con ellos y yo, wow, qué fregón, o sea, qué manera de tener, porque otra vez Alaska en ese momento era como la Madonna, era Sí, la representante ella. del pop. Ujú. Claro. Ajá, así es. Ujú. ¿Cómo vivía, Sí, por ejemplo, española, pero.
pero sí. Exacto, española, pero aquí en México la adoptamos como solemos adoptar tantos artistas, ¿no? Y una de las preguntas que tengo acá, que me encantaría que me ayudaras como a despejar es, la sociedad regia, muy a pesar de que la amo y la defiendo y tanto así que sigo buscando acercarme con los regiomontanos, pues es Amigos. una sociedad dura, es una sociedad muy machista, es una sociedad todavía como que con ciertos estragos y pragmatismos que, híjole, o sea, le hace falta todavía como reestructurarlos, ¿no? Y mi pregunta va en relación a, ¿cómo crees tú que esa sociedad haya cambiado desde la época donde Julio Galán era el artista versus la época actual? O sea, ¿tú crees que Julio hubiera sido más fácil para él en la sociedad actual o no ha evolucionado tanto? ¿Cuál es tu crítica en relación a la sociedad? Yo, mira, yo pienso que voy a decir algo que a lo mejor parece tremendo, pero si eres listo, la sociedad regiomontana puede parecer dura. Sin embargo, es como un caparazón, ¿sí? Sin embargo, si tú la endulzas, pero de alguna manera, endulzar no me refiero a idiotecer, sino endulzar de una manera, pues, franca. Entonces, si tú llegas y presentas a la sociedad con franqueza, yo creo que sí es muy, eh, pues, caritativa. O sea, da la oportunidad, pues no es tan cerrada como aparenta. Mira, sí es cerrada, sin embargo, sí es culta. Hay una cultura debajo de esa cerrazón en que, mira, la gente sabe cuando tienen piezas buenas o les en alguna exposición que les encanta, lo sienten y lo saben. Y me refiero a esa cultura como, pues, de trabajo, ¿no? O sea, el trabajo arduo y diario también te hace tener una visión de que quien trabaja y quien hace un buen trabajo lo aceptas, independientemente de dónde venga. Completamente. Y Monterrey es una ciudad que te permite, hablábamos de eso la vez pasada, mi amiga y yo, como dos foráneas que van a Monterrey, que analizábamos cómo funcionaba la sociedad. Es una ciudad que te permite la sana competencia. Es decir, van a escucharte y van a ponerte atención y van a consumir lo que tú tengas que ofrecer o escuchar lo que tú tienes que decir. Primero, si lo haces. Segundo, si lo expones y si buscas, porque no van a ir ellos a buscarte. Tú vas a ir a buscarlos, tú vas a proponer. Tú tienes que hacer el trabajo, exacto. Así es. Y Monterrey es una ciudad que se caracteriza y que el resto de México lo sabemos por los súper trabajadores que son. O sea, yo me acuerdo haber entrado a la universidad y para mí sí fue un choque cultural porque a mí mis papás nunca me exigieron trabajar durante la universidad. Entonces, para mí sí era diferente ver compañeros que desde el primer semestre ya estaban jalando, ¿no? Como dicen en Monterrey, ya estaban jalando y yo de cómo, a ver, porque había ya que empezar a pagarse ciertas cosas, había como mucho, ya tenían intenciones a la universidad misma. Exactamente. Entonces, sí era como, órale, aparte hacían menos años de secundaria, eso también me parecía extraño, salías más joven a entrar a la universidad y más joven al graduarte también, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso hace que la ciudad sea pues muy competitiva y hay campo para todo. Algo que menciona tu papá. Mira, Dime, perdón. Sí quiero mencionar algo interesante, que me parece interesante más bien. Siempre anhelamos lo que no tenemos. Por ejemplo, yo anhelo siempre estas grandes ciudades donde, no sé, te puedo decir, París es mi amor, Londres es mi amor. Recientemente fui a Japón y fue una experiencia sublime. Tienen un orden impecable, una educación y una belleza, pues ahora sí que de zen, como le dicen ahora, como el zen, o sea, como de estar en el presente, ¿no? Y
y siempre anhelamos esa como tierra que no tenemos o ese como La eso que nos otredad, ¿no? falta, la otredad, exacto, la otredad o esa cosa que nos falta, ¿no? Eso que no soy yo. Eso que no soy yo. Y también pensamos que en esas grandes urbes va a haber más oportunidad, porque obviamente ves París o ves México DF, es una capital en donde, por donde camines, vas a ver cultura, quieras o Claro, no, claro, te claro, guste claro. o no. O sea, el DF está lleno de diversidad Así es. y por eso la amo. Que es lo mínimo que tenemos que esperar de una ciudad capital, ¿estás de acuerdo? O sea, no, De acuerdo. no podemos esperar menos, pero al mismo tiempo, un poco mi crítica es como esta sobrecentralización del arte exclusivamente en Ciudad de México, porque el arte no va dirigido solamente a ciertas personas, porque en ese caso sería muy clasista pensar que todo el mundo puede consumir el arte. Sí, claro, todos los que viven en Ciudad de México, porque alguien de cualquier otra ciudad fuera implicaría pues hacer el gasto de transportación, buscar en dónde Así están es. las galerías, o sea, entiendo que sí es importante que nuestra ciudad capital se mantenga en la vanguardia en estos espacios para promover el arte, pero al mismo tiempo, ¿qué están haciendo las otras ciudades? Pues por eso a mí me parece súper importante lo que tu papá fomentó y lo que tu papá, como las bases que puso, porque el arte tiene que estar presente en todas las ciudades, que es una crítica que yo aquí, mi pecho no es bodega, que yo hago enormemente con Nogales. O sea, un poquito es como, a ver, ven, ya tienes personas que están hablando de arte, personas que quieren generar arte, promotores, hay personas, empiezan a ver estas como dudas de, oye, a lo mejor yo no quiero trabajar y que no tengo ningún problema, ¿no? Qué bueno que hay gente que quiere trabajar en las maquiladoras, pero ¿en dónde están los espacios para las personas que somos más sensibles y que quizás no encontramos esos espacios trabajando en una maquiladora? O sea, ¿en dónde dejas eso? Sí, exacto. ¿Dónde dejas pues, sí, esos espacios que deberían primeramente de ser como parte de una urbanización, ¿no? O sea, que tú como persona tengas la facilidad de abrir una ventana y ver, yo viví en París y lo viví, lo respiré y es así lo que me pasó a mí. Decir, bueno, yo abro, aunque vivía en un apartamento minúsculo, porque pues así se vive allá. Sin embargo, lo hacen un poco así porque tú no vives en ese departamento, vives en la ciudad, eres parte de la ciudad. Wow. La gente, entonces, el arte está en las calles. Y no me refiero al graffiti y eso, no. El arte está en las calles en manera de grandes, por ejemplo, grandes espacios verdes, hermosas esculturas de mármol que de repente al caminar te topabas simplemente porque sí, museos como tú dices, que no nada más un día a la semana estaban libres, sino que pues casi todos si tú querías un lecture o ¿cómo se dirá? Una Una clase. charla, una clase, exactamente, podías nada más simplemente anotarte y tomar la clase con un gran maestro especializado por ejemplo, en una sola pintura. O Sí, sea, claro, que y se darte especializó cátedra toda su vida en una completa. sola pintura. Claro. Exactamente, darte toda la cátedra. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo tengo dos cosas. Una es que también hay algo disfrazado bueno en estos lugares pequeños. Yo digo pequeños porque ya Monterrey es una gigantesca ciudad. Claro. Lo digo pequeño porque yo me muevo en mi mismo municipio, pero no quiere decir que la ciudad no haya crecido. Entonces, es inmensa. Monterrey es inmenso. Pero como me muevo en mi mismo municipio o me muevo en este mismo cuarto incluso, o sea, yo no salgo de este cuarto, aquí es donde yo escribo, aquí es Menos donde... ahorita por pandemia, ¿no? Y menos ahorita. Entonces, también tiene algo como, te voy a decir por qué, porque como no hay tanto estímulo, ¿sí? En estas ciudades
Si tú quieres lograrlo, yo pienso que es más fácil a lograrlo ser un primer lugar en una posición donde todos ya son primeros lugares. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes las agallas a la fuerza para manifestar algo, ya sea de arte, ya sea de ciencia, ya sea de matemáticas, ya sea de enseñar lo que se quiere enseñar, en una ciudad como la nuestra, como Monterrey o como la tuya, creo que si tocas la Nogales. puerta, Nogales, exacto, si tú tocas la puerta, siempre va a haber un hueco que falta y entonces ahí es donde entras tú. Y en las ciudades inmensas, pues ahí sí te pierdes. Ahí sí que es muy difícil distinguirse. Sí, pero por ejemplo, mi crítica hacia lo que sucede en Nogales es un poco a los espacios en sí, o como en manos de quién está el progreso o el proceso mismo de artistas que quieran hacer, que quieran, que tengan esta intención, ¿no? Esta vocación. Porque hablaba con otro amigo también que entrevisté, que él se fue a estudiar a Broadway precisamente para ser actor musical, que es de Nogales, y le preguntaba, es que hay un límite, y el límite llega en el momento en el que ya tomaste a lo mejor las clases de guitarra que tenías que tomar con el maestro fulanito, porque hay dos maestros, ¿no? Quizás tres, si tenemos mucha suerte. Y de repente ya llegas a cierto nivel, pero ya no hay plataforma, o sea, ya no hay, por ejemplo, lo que tu papá, lo que en la galería en arte actual mexicano puede hacerse, que es como una exposición y estar dando a conocer al artista, que quizás un poco el internet pueda venir a cumplir como el papel de la galería, pero todavía no es tan sensorial como ir a presentarte, entrar a la galería, exponerte a la obra, exponerte al galerista, exponerte tu presencia hacia, que era justo como el trabajo no de los curadores, pero de los que te interpretan las obras, ¿no? Y eso nos hace falta. Y eso, sí, aunque tengas todas las ganas de querer hacerlo y tenga todas las, o sea, va a ser sí, más como difícil. que dices, ¿dónde están, no? ¿Dónde ¿En están? dónde están? Y eso te lleva a hacerte la idea falsa de que no hay artistas. De hecho, el programa esto se llama Aquí no hay artistas, que es un poco como la ironía de sí hay, pero ¿en dónde están los espacios para promoverlos? Sí hay, pero ¿dónde está la gente que consuma ese arte, no? Y mi intención con esto también es explicarle a la gente o compartir, mejor dicho, con la gente que el arte está ahí, está. Si tienes oportunidad de viajar a donde sea, o sea, no tienes que irte a una siguiente gran urbe, no tienes que irte a una gran ciudad, el arte no, está hombre, presente. a media hora, claro, media hora de donde estés. Ese es un viaje. Por supuesto. Y también el viaje es interno. O sea, mira, sí tienes razón porque yo también, obviamente, no es que me queje, pero sí me duele mucho ver a mi país primero sufrir por la falta de tantas cosas. Claro. La falta de seguridad, la falta de salud, la falta de, pues, de posicionar a la gente en primer lugar, de tener un espacio como el tuyo, de que tú y yo podemos hablar tranquilamente y libremente. Claro. Sin embargo, si yo no hubiera sido Mara, nadie me hubiera llamado. Eso me preocupa, sí, me preocupa mucho que nuestro país esté pasando por una, pues, crisis casi alucinante, en donde... Surreal, claro. Surreal, en donde también, desgraciadamente, pues, se deja ver la gran pobreza, ¿no? Y lo digo económicamente. Claro. Y espiritualmente, o sea, una pobreza que permea en muchísimas áreas de nuestra vida. Coincido completamente contigo con la pobre administración, la incipiente Eso. forma en gobernar. La pobre administración
y de verdad que me quiebro al pensar, mira, simplemente mi mundo interno o vamos a ponerlo así, lo que yo me transfiguré o en lo que yo me hice como persona, mucho de ello fue obviamente por las experiencias de lo que viví en el arte. Para mí fue Claro. gratuito, pero yo pienso, ¿por qué para mí? Porque fui yo elegida que fuera gratuito. Sí, es una gran gratificación y también pues es una gran responsabilidad y por eso cada vez que me llaman digo que sí. Claro, wow. Pero también esa responsabilidad no debería de ser tan pesada sobre solo unas cuantas personas, ¿me explico? Sino que todos deberíamos de participar en esa responsabilidad social, artística, armónica. Y coincido contigo en donde dices, oye, ¿y quién administra esta gente? ¿Quién administra a nuestra gente, a nuestra población? También yo creo que la pirámide de premisas, por decirlo así, yo creo que yo la veo al revésada. O sea, porque primero debe estar otra vez. Si tú no educas, ¿cómo cultivas? Y si no cultivas, pues no buscas más allá de tus paredes. ¿Me explico? Completamente. Y una ausencia como de planificación a futuro, real, innovada. Obviamente no tenemos garantizado el futuro, pero menos lo vamos a tener si no estamos con una, pues con eso, o sea, con una proyección real. O sea, vemos, por ejemplo, yo soy fanática aparte paso mucho tiempo en internet, me encanta escuchar los speeches políticos, ¿no? O sea, qué es lo que están diciendo realmente versus qué es lo que se está haciendo, la retórica que que se utiliza como como un sartén de a diario sin realmente ver como la filosofía detrás de esta. Y veo discursos, y el otro día puse ese tweet, veo discursos vacíos, desde el odio, desde el resentimiento, con la falta de planeación, veo discursos donde solamente se busca el beneplácito propio, o sea, ya valiéndoles, pero abundante madre sobre otras personas que no sean ellos mismos, como si como si ellos no vivieran pues en el mismo territorio que nosotros, como si no se fueran a ver perjudicados de la misma manera que nosotros, ¿no? Y el arte ahí es cuando más presente tiene que estar, porque es quien tiene que evidenciar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo, con qué ganas nos queremos poner un color que nos hable de esperanza, que nos hable de hacer sentir bien al otro, ¿sabes? Y parece que la luz al final del túnel es el arte. La luz al final del túnel pareciera que es el colapso eminente no de las instituciones, pero de ciertas partes del sistema que solamente fracturándolo no puede ser más surreal de lo que ya es en este momento. Entonces, platicaba con... Yo creo que sí, yo creo que fíjate que en cuestiones, obviamente, digo, yo no estoy hablando por todos, hay mucha gente que yo conozco personalmente que están haciendo un trabajo diario, férreo, para levantar, te puedo decir que por zonas, por metros cuadrados a las personas a que se puedan reformar de una manera digna y suave y también que tengan una vida pues más propia, ¿no? Y los conozco, o sea, sé que hay mucha gente trabajando por esto. Y esos son los ejemplos que debemos seguir. Y que es en donde realmente está puesta la esperanza del porvenir mexicano. Esa es la esperanza, esa es la esperanza. Pero en una ocasión que tuve pues la fortuna de platicar, porque de todas las gentes se aprende, yo aprendo de verdad de cada persona.
tuve la fortuna de conversar con un político y yo le hice un cuestionamiento, bueno, en donde mencionaba, ingeniero, ¿dónde va a posicionar el arte? Y entonces él me contestó de una manera muy inteligente y me dijo, ¿dónde lo vas a posicionar tú? O sea, la cuestión es, yo te voy a ayudar porque yo te voy a representar, pero tú tienes que venir a proponerme qué quieres hacer con tu ciudad, ¿sí? Y eso yo creo que como que me cambió la visión de siempre estar esperando a que nos rescaten de lo que no hay. Pues busca la manera de que sí haya. O haz un grupo de amigos, como tú dices, yo tengo un amigo que es artista, otro que hace música, otro que, y haz una rueda de charlas, órale, y nos metemos todos a ayudarte. ¿Me explico? Aquí estoy. Y entonces, sí, exacto, pero me explico, así claro. Es como desgraciadamente ya no podemos recaer en unas generaciones que ni siquiera son las nuestras, ¿sí? O sea, esas generaciones que están, por ejemplo, en haciendo los reglamentos del país, pues tienen 70 años, 80 años. Nosotros, digo, yo no sé qué edad tengas tú, yo tengo 41. Ah, 31, Chokis, 10 años. ¡Ah! Bien. Sí. Bien, porque los unos son muy, muy interesantes, ¿eh? Claro, el uno claro. es el número de la magia, es el número de la transformación. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, justo acaba de ser tu cumpleaños, es cierto, hace un par de días, ¿no? Sí, el 10 de marzo. Yo soy del 9 de enero. El 9 de enero. ¡Ah! Soy Capricornio. Otra vez, ¿no? Sí, claro. Pero coincido ¿sí? Contigo. Claro. Por ejemplo, este ejercicio de acercarme con las personas, platicar, dialogar, reflexionar y demás, va en relación a precisamente ese espacio que a lo mejor no encontré, pues creármelo, ¿no? O sea, y ahí sí no hay pretextos, o sea. Tienes que crearlo, o sea, tienes que buscar la manera. Mira, sí, yo no estoy cegándome por la parte de decir que hay que hay una separación muy grande económica. No me puedo cegar a ella, porque sí la hay, claro. La existe, siempre ha existido. Claro. Ahora, tú hablabas de las instituciones. Yo estoy a favor de las instituciones. ¿Por qué? Porque nos dan estructura y nos dan un espacio, aunque no te gusten las reglas, todo tiene que ser un reglamento para poder hacer. Si no sigues un reglamento, pues no hay nada que hacer. Es como la casa, ¿no? Oye, por ejemplo, yo vivo sola, pues si yo no me levanto, ni quien me haga de desayuno, no sé si va a haber flores. Yo también vivo sola. Tienes que hacerlo. Claro. Claro. Me digo. Entonces es ese como extra fuerza que tenemos que poner en, por ejemplo, en nosotros, en esta comunidad sensible, decir, yo pues soy periodista, yo amo el trabajo de Evelina Lesper, yo soy, o sea, tienes que dimensionarte en lo que te toca hacer y entonces hacer equipo y fomentar también a las siguientes generaciones, porque nosotros tampoco ya estamos tan jóvenes, entonces claro. Las siguientes generaciones a fomentar lo que estamos haciendo para un bienestar posterior, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Y hablaba, por ejemplo, la semana pasada con mi maestro mi profe Marco Cervantes, mi maestro de matemáticas y estadística de la preparatoria, y le decía, también en estos ejercicios, le decía, profe, es que a mí nunca me enseñaron a cuestionar, a mí nunca me enseñaron a debatir, a mí nunca me enseñaron y un cuestionamiento sano, ¿sabes? O sea, una duda sana, una duda claro. De a ver por qué, y por qué y hago este comentario en relación a la observación que hice pasada yo también confío en las instituciones son las que nos van a marcar los parámetros de crecimiento, ¿no? Y al igual que tú, confío, y la semana pasada platiqué con mi amigo Omar,
quien él ha trabajado para diferentes gobiernos, ahorita está trabajando para el gobierno de España, y él trabaja desde la institución, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿cómo se recupera la confianza en las instituciones? O sea, porque es importante pero esto, yo creo que esto aplica para todos, o sea, esto es el involucrarte de manera consciente como ciudadano, esa es tarea de cada quien. O sea, esa sí es chamba de educarte, de buscarle, de mantenerte fresquecito con información, claro. Exactamente. Entonces, pues sí, hay otra vez, o sea, volvemos a dos grandes polaridades, ¿no? La primera es, mira, aquí otra vez, o sea, yo miro a través de mi ventana y digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta calle? O sea, se está despedazando, ¿no? Pero lo utilizo en mis escritos. Me da tanto horror que regreso a casa y prefiero escribirlo. Obviamente no tan literal, yo no escribo literal. Nada de lo mío es literal. No, es poesía y referencias. Exactamente. Y desde una vez lo declaro, o sea, lo aclaro. El libro de Julio Galán no es literal, es literatura. Así es. Y como tal se debe de apreciar. Se debe de leer. Exacto. Como si quisiéramos quitarle los contornos que José Clemente Orozco utiliza. O sea, él no está intentando hacer una fotografía, está pintando y de manera a propósito utiliza el grosor, ¿no? O sea, no intenta minimizar, creo que es la palabra, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que hago con lo que no me gusta? Pues lo cambio. ¿Cómo lo cambio? Poniéndome a escribir. Alguien más puede tocar algún instrumento. Alguien más puede, mira, no necesitas viajar tanto. De verdad, yo mi mundo, otra vez, o sea, lo reconstruí leyendo, lo reconstruí en mi imaginación, en las novelas, lo reconstruí con mi psiquiatra. Yo tengo una vez por semana psiquiatra que me fascina. Chócalas, yo también, tras. Le dije a un amigo, ya somos mejores amigas, Mara y yo, no me queda duda. Ya somos. Claro, de aquí para adelante, ¿eh? Gracias. Que honestamente aprecio muchísimo, como te lo dije al inicio, el tiempo, porque yo no había platicado con Mara, bueno, nos habíamos mandado mensajes, pero hasta ahorita no tengo la oportunidad de conocernos en persona, pero muchas gracias por el riesgo que tomas al hablar con un extraño y fuiste súper abierta desde desde el mensaje 1 que me dijiste, vamos a hablar y platicar de lo que quieras. Y yo, that's my girl. Claro. Sí, me fascina. Qué padre, Mara. Cuéntame algo para irle cerrando también, porque aquí nos puede hallar las 2 horas y yo no tengo ningún problema. Las 12. Oye, la copa. Ay, ya sé. Mira, yo sí traigo, la verdad, un juguito de piña muy sana. Muy bien. Conforme mi programa vaya agarrando cuerpo, a lo mejor eventualmente pues tener la presencia tuya. Yo soy de Nogales, pero vivo en Puerto Vallarta. Esta es tu casa, cuando quieras, bienvenida. Gracias. Y si no, lo tenemos que volver a hacer por Zoom, luego mandarte una botellita de lo que tomes para platicar a gusto. Y yo creo que de eso se trata estos formatos, ¿no? De profundizar, de reflexionar, de que salgan más dudas. La invitación está completamente abierta a que vuelvas cuando quieras. Si hay algún tema del que tengas ganas de platicar, lo investigamos. Ya viste que a mí me encanta andar investigando cosas. Sí, me fascina porque tú haces el trabajo ese por mí. Ay, y es lo que me gusta, imagínate. Oye, pero con una calculadora a un lado, ¿no? Así voy a poner las fechas para que no nos vuelva a pasar esto. Exacto. Y nada, aprecio muchísimo que me compartas tus anécdotas. Voy a buscar más sobre Julio Galán. Seguramente vamos a tener, cuando Abelina y tú saquen el libro, voy a ser la primera ahí aplaudiéndoles y admirándolas, y luego las invitaré a las dos para que me platiquen sobre su libro. Claro. Y pues nada, Mara, no me queda más que agradecerte otra vez, dejarte la invitación abierta para cuando quieras volver,
y Qué amable. muchísimas gracias. ¿Algo que Yo, quieras yo compartirnos? sí, lo último que quiero, bueno, yo también quiero agradecerte y me gustan estos espacios porque además yo soy de pocos amigos. ¿Cómo Me crees? encanta Ya la tienes una. gente, sí, lo sé. Me encanta la gente, soy gente de gente, pero de amistades, pues otra vez, como tengo que pasar tantas horas en el escritorio, em, pues me comunico con dos, tres muy amigos míos, ¿no? Que generalmente también son artistas. Oye, Entonces, pero si tus no amigos nos son salimos Adelina de esta Lesper, come burbuja. on. Exacto. No nos salimos de esta burbuja, ¿no? Que es maravillosa y yo le agradezco toda mi vida. Pero bueno, sí quería nada más reafirmar o finalizar diciendo que este libro de Julio Galán, yo lo escribo o lo escribí porque ya lo terminé. Yo lo escribí porque creo que yo quería decirle a mi amigo y a mi gran amor, uno, todo lo que lo extraño, la importancia tan enorme que tiene su arte como impacto en las futuras, nuestras y pasadas generaciones. Y yo creo que nos dejó, además de que su alma abierta completamente y su corazón plasmado, que no ha de haber sido nada fácil para él. Dejó también un camino trazado para quien quiera atreverse a seguir, pues, a pintar o a como autodescubrirse, porque yo creo que la pintura de Julio fue eh, introspectiva al 100%. Eh, entonces fue un análisis, un psicoanálisis muy profundo, toda la pintura de Julio Galán. Y yo creo que además de haber sido un hombre sumamente valiente, eh, este libro lo tuve que hacer por agradecimiento a su vida, a su trayectoria y que gracias a él yo tengo todavía el valor para seguir y que no se le diga que esté muerto, ¿no? Julio sigue vivo. Julio sigue vivo y nos quedamos con eso. Quienes estamos vivos también darle eco a la voz de los artistas que físicamente ya no están, pero que nos dejan enormes aprendizajes, enormes reflexiones a través de su obra. Yo también agradezco a Julio Galán porque a partir de él llego a ti y llego a un chorro de información increíble, anécdotas por lo menos hermosas y gracias por compartir esa parte como tan íntima también tuya, ¿no? Lo aprecio muchísimo. No, yo sé que la que te tengo que agradecer por brindarme tu espacio y tu persona y de verdad que lo vuelvo a reiterar, me encanta tu personalidad, tu frescura y sobre todo tu inteligencia. Tienes una rapidez muy, muy linda que yo no tengo, pero creo que podemos hacer un buen combo, ¿no? Ay, te digo, ya somos el team mejores amigas, con todo el gusto del mundo en lo que necesites. Yo también estoy desde mi trinchera para apoyarte a tu papá. De hecho, dije, si quieren abrir una galería aquí en Puerto Vallarta, bien, porque aquí se mueve mucho arte también, es muy interesante. Luego platicamos de eso. Estoy para servirles Ah, también. luego platicaremos, qué Sí, amable, porque ese es otro tema que urge. Muy cuenten bien. conmigo y manténganse al tanto para ver qué noticias les tenemos. Claro que sí, así es, a Bueno, todo. Mara, pues muchas gracias. Voy a dar un aplauso aquí para ahí ya nada más saber en dónde hago corte. ¡Qué a gusto platicamos! Sí, fue fantástico. Me ¡Qué encanta, rico! Andy. Mil gracias, de verdad. Gracias a ti, Mara Fantástico. querida. Y lo que se te ofrezca, cuantas veces quieras, de cualquier tema, estoy para servirte. Te agradezco mucho. Ojalá pueda ir pronto a Monterrey y si la sana distancia nos lo permite, ir a tomarnos alguito, que yo Monterrey aquí en mi corazón por siempre.
Claro que sí. Bueno, Acá Mar, te espero. te mando un beso, te mando un abrazo, me pongo a editar la entrevista, la subo Sí. y te mando Ujú. también la versión ya editada. Y ya cualquier Ajá. cosa que necesites, estoy para servirte, en serio. Si quieres hablar de algún tema, oye, Andrea, tengo ganas de hablar de esto, me encanta, te digo, la parte de investigar y adentrarme y ver cómo a ir haciendo como un poco de papel de espía de la información. A ver, ¿y por qué? De hecho, ahorita ya no va a salir en eso, pero te lo pregunto así como off the record. Se me hizo súper interesante. Ay, a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Mira. Y lo escribí así tal cual. Dice, en la teoría de mis voces. Es el último libro y es una narrativa poética, ¿no? Mara en algún momento pensó que sus escritos no deberían publicarse nunca. Se me hizo súper fuerte porque siendo tu autora, Ujú. por qué sentías que eso no debía de publicarse? Porque tenía mucho miedo al rechazo. La teoría de mis voces soy yo. Uh-huh. O sea, en julio, en todo lo que escribo está el artista. Uh-huh. Entonces, en julio, obviamente, como lo dije, ¿no? Anteriormente, pues es, está novelado. Uh-huh. Claro. Julio se tiene que leer como una, un libro muy querido, pero un libro, pues Julio ya no está aquí para hacer justicia a lo que yo voy a escribir. Entonces, no sería justo decir que es un libro fidedigno y bla, 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 porque no lo es. Biografía o algo. Yo lo inventé. Claro. Exacto. Yo lo inventé de lo que tengo. Pero, por ejemplo, en la teoría de mis voces sí me daba mucho miedo, uno, porque era mi debut, y dos, porque no escondí nada de mí. O sea, si tú lo lees literalmente me vas a ver. Ok. Ujú. No, sí lo voy a leer en cuanto pueda. ¿Cuándo lo sacan? ¿Cuál? ¿El de Julio o la teoría? El de la teoría de las voces ya lo sacaron, ¿no? El de Julio Galán es el pendiente. Sí, parece que, pues, segundo semestre, parece que septiembre, octubre, por ahí. Ay, perfecto. Ay, va a ser este año. Qué emoción. Es que me encanta leer también. Cuando no estoy en Va a ser internet, este estoy año. leyendo. Va a ser este año. Yo ya no, ya le dije a Belina, este año, no pasa del 2020. Ah, yo pues ojalá ya la pandemia nos permitan hacer eventos cerrados y si hacen una presentación del libro, yo estaría súper contenta de acompañarlos ahí. Sí, qué emoción. Yo sé, qué No, hombre, qué emoción. padre conocerte, de Oye, verdad, qué padre y qué conocerte. emoción que Rufino Tamayo te haya, o sea, hayas convivido con él, ¿sabes?